Y estamos de regreso en RD al Descubierto. En el bloque anterior comentábamos el caso de la demente Roche RD y desde un punto de vista legal lo que sucede cuando muchas de estas menores terminan, que iniciaron como víctimas, terminan siendo también victimarias. Y cuál es la respuesta que tiene nuestro sistema judicial para estos casos. Valentín Medrano. La respuesta es drástica y no se ajusta con la solución de un problema, porque no puede solucionarlo. Imagínate, necesariedad de la pena. ¿Qué tan necesaria es la pena? Supongamos, a esta joven la encuentra culpable de la definición de la conducta proscrita y la van a condenar, ¿por qué? Por trata de personas o ¿por qué? Por proxenetismo, y le van a aplicar una pena de ¿qué? De 10 años, suponte. ¿Es necesaria una pena de 10 años para esta joven? Además, dentro de la... ¿Se va a reformar con esa pena de 10 años? Pero dentro de la capacidad mostrada desde el punto de vista cognitivo, ¿tú crees que esta muchacha realmente tiene una comprensión de que la conducta que ella había definido es una conducta proscriptiva? Ella entiende que le estaba haciendo daño a alguien, que ella estaba victimizando a alguien. ¿Tú crees que ella tiene una persona que ha sido víctima? O sea, porque tú tienes que tomar, si es un ser humano, un ciudadano o una ciudadana que no ha sido objeto de esa afectación, que está al margen y viene y entiende como que es un buen negocio prostituir a menores. Bueno, pues que todo el peso de la ley caiga sobre ella. Pero imagínate una menor prostituida. Que le diga a una amiguita, mira, yo conseguí 5,000 pesos con este tipo, vamos a ayudarte porque yo sé que tú estás pasando trabajo, yo te voy a servirte de contacto con él. ¿Ves? Y sobre todo que hay una parte psicológica que opera ahí, que tiene que ver con hacerle creer a la persona que lo que está haciendo de alguna forma es positivo para su subsistencia o para su vida, que no es del todo malo, que es vamos a decir, un escalón que puede servir para mejorar a futuro las condiciones en las que se encuentra la persona. Hay un síndrome que se conoce en otros países que se llama síndrome de Estocolmo. Que está basado, síndrome de la mujer maltratada. Que está basado en un caso de una persona que fue secuestrada en los años 70 por un grupo terrorista. Era rica, dicho sea de paso. Duró un buen tiempo secuestrada y ella terminó enamorándose del captor. Y terminó formando parte de la banda. Cuando la atrapan, los abogados con ayuda de psicólogos terminaron acuñando el término de síndrome de Estocolmo. Entonces ya tú encontraste la respuesta que debe dar la sociedad. O sea, el deber ser. Lo que debe hacer la sociedad como respuesta a esta problemática, la encontraste tú sola. ¿Dónde se encuentra esa muchacha? Haciendo todas las cosas que le enseñaron a hacer. Reproduciendo un patrón de conducta. Por vías de consecuencia, tú no la puedes considerar a ella simplemente como una persona que definió en su conducta una norma proscriptiva con conciencia clara de lo que estaba haciendo, y aún cuando tuviera presunta conciencia clara de lo que estaba haciendo, tú tenías que verla en las influencias psiquiátricos, psicológicas y sociales que tenía para llevar a efecto las acciones que acometió, aun cuando esas acciones estén penadas, estén reprochadas por una normativa. ¿Y qué se hace con los padres? Porque en muchos de estos casos uno ve que muchas veces son los mismos padres que utilizan a las menores como moneda de cambio. Son ellas mismas las que presionan a la hija para que se le extrañen, como se dice vulgarmente, al dueño del colmado, al Dominican York que llega, al peloterito, cualquiera que maneje 2 pesos en el barrio. Muchas veces son los mismos padres y se han visto, bueno, hubo un caso de un alcalde, creo que de Montecristi, que la familia de la muchacha decía, los compró una casa y les regaló una pasola a ella y estaban felices. Entonces, ¿qué se hace con estos padres que no entienden tampoco que hicieron nada malo, buscándole un marido a la hija, que puede ser posiblemente su abuelo, o para beneficio incluso de ellos, porque ni siquiera a veces para la muchacha termina siendo una víctima? Y ahí viene otra vez el drama social. Porque o es esa terrible realidad, o una realidad más terrible todavía, que es la inanición, la falta de todo, de absolutamente todo, porque nosotros estamos tratando de enfrentar, y está bien que lo hagamos, de enfrentar una situación que también tiene un alto componente social y económico, al que tenemos que afrontar y buscar cuál fue el punto de, o sea,
romper la cadena. ¿Cuál es el punto de quiebre al que debemos aspirar? ¿Cómo rompemos esa cadena? Porque como tú lo dijiste, esa señora no tiene una conciencia clara de que lo que está haciendo es incorrecto, de que lo que está haciendo muchas veces es una victimización de su propia hija, de que está produciendo una contribución a una secuela de abuso por venir, porque no tiene la conciencia clara, porque posiblemente ella también vivió ese martirologio y fue objeto de esa realidad, y posiblemente su mamá también, y así sucesivamente en una cadena casi interminable. Y lo que hay que plantearse, cómo y dónde rompemos la cadena, cuál es el eslabón a quebrar, dónde lo hacemos, porque tú no puedes penar a esas personas. O sea, penarlos en su inconsciencia, en su incomprensión, en su incapacidad para entender cuáles son las consecuencias de sus actos y cómo ese acto define algo que la sociedad ha dicho que no se puede hacer y que la sociedad ha dicho que si tú lo haces vas a ser sancionado de esta o de aquella forma. Entonces, el derecho penal no está para corregir conductas, eso no es verdad. No, es para reprimir conductas. Entonces, para corregir conductas están los programas sociales, psicológicos, los programas psiquiátricos. Que aquí prácticamente son inexistentes, porque aquí solamente hay 3 centros de intervención La psicológica. educación, la escuela está para normar conductas, para formar personas. Ay, acuérdate para que con cambiar mis hijos ciudadanos. no te metas. Cada vez que se habla de hacer algún tipo de intervención en ese sentido, hay un grupo que de una vez sale y te hace un piquete de con mis hijos no te metas, que soy yo que lo educo. Bueno, pero aquí, mira, nosotros estamos siendo bombardeados por una serie de cosas que la sociedad no está preparada para un asunto tan ínfimo como ese que tú estás planteando, como ese problema tortuoso, casi ancestral que vivimos en la República Dominicana. No estamos preparados para la solución integral del problema, pero ya nosotros estamos hablando de equidad, de igualdad, de LGT con muchísimas letras, lenguaje inclusivo y mil cosas raras. Mientras que lo básico como todavía que, por ejemplo, sigue sin solucionar. tú eres una persona que menstrua, según dicen en Chile. O sea, no era una mujer, era una persona. No, yo escuchaba en la semana y yo decía que si ya yo no menstruo, si yo tengo una histerectomía, una menopausia, entonces ¿yo qué voy a hacer? Deja de ser persona. O sería una persona que dejó de ser eso, una persona que menstrua. Mira, eso hay que dejarlo por otro tema, porque la verdad, y mira, a veces, y sé que está totalmente divorciado del tema que estamos tratando, la lucha feminista, por estar permitiendo que otros temas invadan su lucha. O la lucha de equidad, como se conoce. O la lucha de equidad. Y estamos hablando de un feminismo racional, no de un feminismo como en cualquier otra cosa extremo, sino los derechos básicos que debe tener un ser humano, que están establecidos en la ley pero que no se cumplen. A veces, por querer participar de otras luchas, entonces estamos desvirtuando la nuestra, porque esa ley que se está promoviendo en Chile no tiene nada que ver con el tema del término mujer. Tiene que ver con una ley que de hecho se está también trabajando en otros países con respecto a derechos, vamos a decir, laborales para aquellas mujeres que tienen menstruaciones extremadamente dolorosas, pero que no pueden pedir un permiso en el trabajo. Tiene que ver con mujeres, que las hay, de escasos, muy escasos recursos, que no tienen con qué comprar una toalla sanitaria y el Estado debiera de proveérsela. Eso es la ley. Pero por estar metiendo personas no menstruantes, nadie habla de lo que dice la ley. Porque en lo básico, como te decía anteriormente, nosotros no hemos resuelto lo básico. Y ya estamos hablando de términos. No, y queremos privar en, imagínate, básica, después universidad, posgrado. Nosotros no hemos resuelto lo básico y queremos privar y tener un lenguaje que es de allá, del non plus ultra, casi plus cuan perfecto, posgrado. O sea, del 4º grado. Pero más o menos volviendo al derrotero anterior, decirte que es una situación muy difícil, porque por ejemplo nosotros culturalmente, yo lo escuché cuando niño, yo oía por ejemplo que mi mamá hablaba con mi tía Ramona. Yo tengo un gallo. Mi tía Ramona tiene 94 años, 95 años, y tiene unas condiciones mentales maravillosas. Se mantiene, yo creo que es la que mejor piensa en la familia.
lúcida totalmente. Y ella, yo recuerdo que hablaba mucho del entorno familiar, de personas que uno llegó a conocer, otras que no, y decía, por ejemplo, mi tía fulana se casó a los 13 y mi tía tal se casó a los 14. Nosotros tenemos prohibido por ley el matrimonio infantil, pero eso es desde el punto de vista eminentemente civil, porque la respuesta que da el Código Penal de la República Dominicana no ha sido modificada en el artículo 355, que oferta una solución para lo que tiene que ver con la seducción de menores. Entonces, cuando tú judicializas todo eso, ¿cuál es la respuesta que puede dar el magistrado? Hay un problema, el magistrado está atado a dos principios nodales del derecho, básicamente contenido uno en la Constitución de la República, del artículo 74, que habla del principio de favorabilidad, que te dice a ti que la norma tú tienes que interpretarla de la forma más favorable a la persona imputada. Por vía de consecuencia, la equidad que plantea, la igualdad que plantea el 39 de la Constitución y los artículos 11 y 12 del Código Procesal Penal se ven de cierta forma afectada y hasta cierto punto se la lleva de paro ese principio neurálgico, porque estamos hablando del ámbito del derecho penal, donde el juez penal tiene que privilegiar las garantías penales sustantivas que establece la Constitución y las leyes. Entonces, el principio nodal, por ejemplo, del derecho mundial que tiene que ver con el bien superior del menor, el bien superior del menor, ¿cómo se aplica aquí? ¿Cómo afecta al derecho penal? Acuérdate que ella ya no es menor, aunque... Yo no estoy hablando del caso de ella, yo estoy hablando de... En cualquier otro parecido. No, te digo, por ejemplo, lo que pasa en el derecho penal. Si el bien superior del menor se aplicara, no meten a nadie preso. Porque cada vez que tú te llevas una persona presa, tiene hijos, y tú lo vas a dejar en desamparo. Tú vas a crear huérfanos de padres vivos. Entonces, el bien superior del menor en el ámbito o en la esfera del derecho penal queda segregado a un segundo plano. ¿Por qué? Porque lo que se va a privilegiar ahí tiene que ver específicamente con el derecho a penar, a perseguir, a investigar que tiene el Estado versus las garantías penales sustantivas que se esgrimen constitucional y procesalmente en beneficio de la parte imputada. Entonces, el problema, como te decía, de esas muchachas que se casaron antes, a los 13, a los 14, lo dice, ¿tú crees que una mujer que se casó de forma inadecuada, inapropiada, si no ha tenido algún tipo de sanación a la problemática que le creó, esa perturbación obligada que crea el tener a deshora, lo que tú decías, ¿cómo era la palabra que tú utilizaste ahorita? Que tuvo relaciones prematuras. Prematuras. Esa prematuridad. Partos antes de tiempo. Que tuvo, ¿tú crees que si no se sana con una correcta formación, con un trabajo sociológico, psicológico, hasta psiquiátrico a veces si es necesario, con una buena educación, con una buena formación en términos generales, que sea integral, ¿tú crees que esa persona va a entender que estuvo mal lo que hizo en el pasado? Para nada, ellos lo que hacen es que reproducen eso en sus propios hijos. Entonces se sigue reproduciendo. Ahí entonces es que vuelvo al tema, ¿cuál es el eslabón que hay que romper para terminar con esa cadena de educación? Bueno, la educación es un ingrediente para solucionar el problema. Para mí el más crucial, el más importante. El más importante, ¿por qué? Porque cuando la persona está consciente, despierto a la toma de decisión y conoce las consecuencias inteligentes de las decisiones que haya de tomar, entonces hace lo mismo, toma decisiones inteligentes. En un caso como el de la demente, si tú tuvieras que manejarlo, vamos a suponer por un instante que sí, que ella le haya presentado niñas o adolescentes igual que ella en ese momento a un adulto para que tuviese relaciones sexuales con ella y que hubiese un intercambio económico. Y conociendo ya el historial familiar de ella, ¿cuál debiera de ser tal vez la defensa de un abogado? Porque no puede decir que es inocente, suponiendo que sea verdad. Vamos a suponer por un instante que sea verdad. La que tú le ofertaste. Pero tú has hecho la mejor defensa posible de la demente. La mejor defensa posible la hiciste tú. ¿Qué tú dijiste? Ah, bueno, esta muchacha era una víctima. Y además le dijiste, el síndrome de Estocolmo. Síndrome de Estocolmo, que está en derecho comparado se podría utilizar porque es muy conocido. ¿Tú te recuerdas a la señora Betancourt que fue raptada? Evelyn Betancourt en Colombia. En Colombia. Y salió embarazada uno de sus captores. ¿Tú lo recuerdas?
Y la hija de Piedad Córdoba también en Colombia. Entonces, son muchos los casos que demuestran que una persona sometida a los rigores de esos abusos termina aceptando como si fuera una expiación todo lo que tiene que ver con el abuso. Y entonces podría subsecuentemente reproducir eso como un asunto totalmente normal. Entonces, una defensa psiquiátrica sería factible en casos claro, como este. Y la incomprensión del tipo, como te dije. No es que esa ficción de que la ley se reputa conocida dentro de las 48 horas. Óigame, yo he tenido que hacer 5 maestrías y grado y muchísimos estudios para entender a veces una figura jurídica. Para entender una figura, yo no me la sé toda, es más, casi no me sé nada. Tú eres abogado y no te conoces todas las leyes. ¿Ves? A eso voy. Porque yo te diría a ti que tú eres abogada también, y te diría, ven acá, ¿qué tú crees, por ejemplo, del artículo 30 de la ley 155-17? Y te digo, mira, yo creo que es inconstitucional eso, óyeme por donde yo voy. Pero ¿cómo tú le puedes pedir a una muchacha que acaba de salir de unas relaciones tortuosas, victimizadas, afectadas, abusadas, ajadas, que ella comprenda todo lo que es el andamiaje procesal y legal que encarna el ajuste de la conducta a la norma proscriptiva presentada como sancionable en relación al hecho punible que se le imputa a esa persona? Eso es imposible. Y además está también la falta del Estado, porque repito, ella tiene años, yo en un medio de comunicación, diciendo que ella se está acostando con un adulto y nadie hizo nada. Ella fue a discotecas a tocar y nadie hizo nada. Yo pongo el ejemplo, justamente, mira qué bueno que tú hablas de las discotecas. En la discoteca hay una dualidad de responsabilidad que se da con los dueños de la discoteca, los gerentes de la discoteca y el Estado mismo. El Estado tiene algunos organismos como el COBA, como espectáculos públicos, incluso que se también supone que deben de supervisar. Y niños, niñas, adolescentes del Ministerio Público que deben ir constantemente a establecer resguardo para prohibir la entrada de menores a esos lugares. Pero por favor, Valentín. Pero imagínate. Todos hemos ido ir a discoteca en estos momentos hace que yo me sienta vieja. Ir a un bar o una discoteca, yo me siento vieja. Porque están llenos de menores de edad. Está bien, pero vamos a suponer que ese caballero que está allí, que le gusta hablar mucho y habla muy bonito, por cierto, que debería tú ponerlo un día aquí a entrevistarlo. Ese caballero, ¿cómo que se llama él? Él tiene nombre. Pero ese joven Ay, me está diciendo que no. Va a una discoteca, por ejemplo, un joven. A un amplio, a ver si él sale. No. Aunque salga el estudio. Bueno, no, él no va a salir. él va a una discoteca entendiendo que las leyes prohíben que haya menores. Pero él asume que la que está ahí es mayor de edad y se la lleva. Él asume que todo el que está ahí es mayor de edad. No le va a pedir cédula a nadie. Y se fue con esa menor y resulta, mira, yo tengo 15 años. ¿Cómo que tú tienes 15 años y te encontré en una discoteca? Sí, se lo dice, porque la mayoría de las veces no se lo dice. No, pero yo no quiero que se lo diga. Yo estoy diciendo cómo el Estado puede imputarle a él que ha violado la norma cuando él está tomando todos los resguardos habidos y por haber. Porque él está en un estadio, está en un lugar que no se supone que haya menores. Ah, tú lo has visto, ¿verdad? Pues tú te llevas a la que entonces, mira, que es igual que tú. Como ahora quieren los legisladores dominicanos, y no los legisladores nada más, un poder al margen, el poder sobre el poder, y el gobierno actual, y muchísima gente que no entiende en lo absoluto en lo que se está metiendo, quieren aprobar una ley con imprescriptibilidad. O sea, una ley que vaya extinción de dominio. Por ejemplo, yo estoy en contra. Aquí no hay institucionalidad para una ley. No, eso es una locura, es una aberración, eso es una arbitrariedad. Eso es asqueante. Aquí hay un caso emblemático, que no vamos a decir nombre para evitar demandas, de una persona cuya expareja logró que al esposo de esa persona lo condenaran, lo acusaran de homicidio. Y ese muchacho duró casi 10 años de tribunal en tribunal. Al final terminó siendo exonerado, pero se pasó 10 años en un tribunal. Todo por el poder del ex esposo de su mujer. Yo me imagino que entra un partido político, cual que sea el gobierno, que sea bien agresivo, que sea bien rencoroso y se dedica a acusar gente.
Que al final tú vas a salir libre, posible, pero tú vas a durar 10 años de tu vida. O sea, tú estás hablando de un gobierno con un Ministerio Público independiente. Bueno, Exacto. pero vamos a Y ese poner, veneno. pero vamos a ponerte el ejemplo de la imprescriptibilidad. Aplícate mentalmente la imprescriptibilidad y ve al pasado y a todas esas abuelas que se casaron 13, 14. Vamos a meter preso al esposo A los abuelos. 60 años después. A los abuelos, sí. No, pero no lo vamos a meter preso, porque ya no podemos, muchísimos se murieron, pero vamos a condenarlo moralmente y a publicarlo en un periódico de circulación nacional como un esbirro del mal, porque la gente no entiende, o pretende no entender, que de lo que se trata no es de condenar, lo que se trata es de nosotros tratar de enderezar conducta. De solucionar el problema. Y solucionar el problema. Pero el problema no está en el derecho penal. El problema no, vuelvo y te digo, la demente la podríamos hacer más famosa incluso. Yo pensé, por ejemplo, en algún momento con el caso de la denominada Toquilla, que con algunas acciones que llevaron efecto, por ejemplo en La Vega, cuando ella se fotografió con la Virgen, digo yo, bueno, ya le dañaron la carrera a esta muchacha y no, la incendieron. Es una sociedad amarillista que le gusta lo mal hecho y lo disfruta. Por eso yo no se lo critico a ella, porque aquí hay muchísimas cantantes con muchísima calidad en letras, en preparación, en un manejo de imagen pulcro y no han salido de República Dominicana nunca. La muchacha está en el New York Times y de premiación en premiación y cantando con cantantes que en estos momentos están en sus buenas a nivel internacional. Y es un orgullo para el país. Bueno, tanto como orgullo. Ah, ¿qué te digo? espérate. Pero acabó el tiempo, nos van a matar. Todo el mundo se hizo eco de aquella situación en el Super Bowl. Ah, no fue en el Super Bowl, perdón, fue en el draft de la NFL, que eso no lo había hecho nadie en la República Dominicana. Su tema, en el coro. Mira el muchacho, ahora él quiere salir, ¿verdad? Yo te dije a ti, tráelo para acá y ponlo a hablar. Cuando yo haga otra entrevista de ese tipo, él va a ser mi compañero. Valentín, muchísimas gracias. El honor es mío, de verdad. Se nos han quedado muchos temas, Y pero le prometo. Fuimos muy aéreos. Bueno, pero es que es un tema que desde un punto de vista legal, si nos vamos a lo profundo, yo creo que la mayoría no nos van a entender. Pues no fuimos tan aéreos, si tú lo dices así, entonces. Porque es un lenguaje muy técnico que yo creo que se llevaría varios programas explicar cómo se maneja a nivel penal aquí los temas de seducción a menores y la diferencia que hay entre una violación como tal, forzada, y una seducción a un menor que aunque ya no tengan capacidad de consentir, están consintiendo, pero sigue siendo violatorio la ley. Yo creo que deploro finalmente es el ir por más que tienen nuestras autoridades. Nuestras autoridades siempre quieren ir por más. Tú tienes seducción de menores, dice el derecho penal que es de intervención mínima, derecho de mínima intervención. Por vía de consecuencia te tienes que quedar ahí. No, aquí queremos buscar que sea violación y de nada que... Y al final cuando viene a ver se le cae porque no pueden demostrar el caso. Pero la solución... O cuidado si a propósito. Pero es el deseo... Que el fiscal sabe que se le va a caer. Es una exacerbación que nosotros tenemos abonada por el populismo penal, que procura siempre eso. Aquí la gente lo que quiere es, mátenlo. Tú no has oído gente decir, debían estar presos muertos. Oye, espérate, ¿qué sociedad es esta? No, pero yo te voy a ser honesto. O sea, hasta uno lo dice con algunos casos que son como del chamán, el chamán chakra. Lo primero que todos pensamos, debieran de lambérselo en la cárcel, vamos a ser serios. Esa es la reacción normal de cualquier persona cuando ve a un hombre que es capaz de violar varios niños, matarlos y hacer todas las cosas que hizo. Eso es execrable, eso no tiene, ahí uno tiene que hacer mutis. Cuando tú eres pro vida, me refiero a que no haya penas de muerte, que la tenemos prohibida por ley y en la Constitución de la República. Cuando tú tienes asume ese tipo de compromiso, tienes que quedarte callado ahí porque, ¿verdad? Eso te supera. Ahora bien, pero tú viste que ya después que el chamán chakra dejó de ser atención, lo trataban mejor que a cualquiera de los imputados actuales que tienen educación y toda esa cosa y no han matado a nadie. A él no le ponían el bombito, el casco, ni tampoco le ponían el chaleco, ni nada por el estilo. ¿Tú lo viste? Valentín, muchísimas gracias. Él tiró su veneno, no se podía ir sin tirarlo. Muchísimas gracias. Es una promesa el tenerte aquí de nuevo.
Ah, sí, yo lo hago. Vámonos a una pausa comercial y enseguida regresamos con más TRD al Descubierto.